días. Vamos dando inicio a nuestro programa correspondiente a la fecha de hoy, sábado 12 de agosto del año 2023. Saludos cordialísimos desde Huaraz, capital de la región Ancash, en la cordillera tropical más alta del mundo, a toda nuestra audiencia en el Perú y en el exterior. Pilar, muy buenos días. ¿Qué tal, Guido? Muy buenos días también a nuestra audiencia que a partir de estos momentos ya nos sigue también para poder informarse un poco más de las noticias que vamos a resumir en el programa y además de la entrevista de fondo. Vamos con el siguiente segmento. Huaraz y Ancash, una sociedad dormida. Lo que viene ocurriendo en nuestros pueblos de la región, como en muchos otros del país, donde impera la corrupción y la falta de valores, nos llevan al desaliento que nos trunca a alcanzar los sueños de todos los peruanos. De ser un país competitivo por las riquezas que posee y por provenir de una cultura que cimentó en esta parte del continente. En el marco de la constitución de un mundo unido por la tecnología satelital y la comunicación interactiva, las relaciones interpersonales cada día requieren estar vinculadas férreamente a una ética que impulse la necesidad de rescatar la dignidad de los pueblos, la aspiración a vivir en paz y armonía. A ello no escapa el ejercicio de las diversas profesiones, pero sobre todo el funcionamiento con calidad e excelencia de las instituciones del Estado. En la pertinencia del comportamiento de las personas que hacen una sociedad está implícita los valores que la persona posee y el modo como valora a los demás, sobre todo en el plano moral, honestidad, responsabilidad, respeto, tanto en su práctica como en su teoría. Así el funcionario y en particular el ciudadano debe estar encaminado a practicar permanentemente la valoración en todos los niveles, fundamentándose en el principio de la dignidad humana, en la libertad y búsqueda de paz consigo mismo, de tal modo que la ética se encuentre relacionada en el proceso de participación democrática. La característica principal en la sociedad es ahora la ausencia de valores. La mentira, el miedo, la corrupción, la violencia, el robo son la realidad cotidiana. Los antivalores han invadido todos los sectores: familiar, social, político, económico, cultural, religioso. Estas características generan confusión, desorientación y conductas nocivas e incluso patológicas. El sentimiento de vergüenza, honor y culpa totalmente ha desaparecido. La base sobre la que se sustenta la pérdida de valores hoy parte de la ignorancia y de la incompetencia de nuestros gobernantes locales y regionales, quienes pretenden que el desarrollo de nuestros pueblos gire sobre ellos, donde impera el egocentrismo, el que hemos visto reflejado en nuestra autoridad regional. Algunos alcaldes, consejeros e incluso en algunos regidores, lejos de buscar la participación ciudadana en la toma de las decisiones para la ejecución de los grandes proyectos. Lo que ocurre con nuestros gobiernos locales y regional, donde dejamos que lleguen al poder sin estar preparados, poco a poco se están empoderando del aparato estatal, con la complacencia de una sociedad que se encuentra sumida en el desaliento por tantos años que sus gobernantes no solo nos han robado los recursos económicos, sino lo que es más grave aún, la dignidad de todo el pueblo, que todo el pueblo debe tener. La ignorancia y la mediocridad que nos está gobernando está copando con un discurso simplón a la mayoría pacífica de la población, aquella mayoría silenciosa que está dormida y manejada. Las lecciones de la historia son con frecuencia increíblemente simples y contundentes. Sin embargo, a pesar de todos nuestros poderes de la razón, muchas veces perdemos el más básico y sencillo de los puntos. Dejemos de ser espectadores ante los eventos en desarrollo y debemos prestar atención de lo que acontece y exijamos a nuestras autoridades decencia, conocimiento y compromiso con nuestra sociedad. Pidámosles mayor identificación con nuestras aspiraciones. A pesar de todo, no debemos abandonarnos a la desesperanza. Es preciso que nos enfoquemos en lo que se tiene de nuestra región, que nos permita mirar las situaciones negativas no como tragedias, sino como una oportunidad para valorar los sueños de cada ancashino. Despierta Huaraz, despierta Ancash. Esto es, desde luego, nuestro punto de vista. ¿Y usted qué opina, amable radioescucha y seguidor?
Escasa transparencia en la ejecución de proyectos. La población de Huaraz y los pueblos del Callejón de Huaylas saludan el inicio de la rehabilitación de la carretera asfaltada entre Conococha y Huaraz, mantenimiento que correrá a cargo de la minera Antamina, que en una longitud de 78 kilómetros permitirá mejorar esta accesibilidad muy dañada en los últimos años. Toda obra debe ser totalmente transparente para que el poblador común y corriente pueda conocer de cerca en qué se ejecutan sus proyectos, por lo que las autoridades locales y sobre todo el gobierno regional deben de transparentar el monto económico. Diga usted, señor gobernador, ¿cuánto es lo que ha comprometido Antamina para este mantenimiento? Ya que cuando de plata se trata, las mineras en nuestra región no han sido muy claras. Siempre han ocultado las cifras que desembolsan para así gestionar el certificado que ellos plantean y ser exonerados de impuestos con el aval de funcionarios complacientes. Dentro de esa misma transparencia es necesario que se encuentra el juicio entre Provías y la empresa china de la obra adjudicada en el gobierno del corrupto Vizcarra sobre el mantenimiento de la carretera entre Pativilca y el Cañón del Pato. Se conoce que los presupuestos desembolsados fueron cuantiosos y la empresa china, a través de subcontratos, efectuaba este mantenimiento que ya lleva más de 3 años paralizado. Este modus operandi es de nunca acabar y una de las modalidades de corrupción que se han entronizado en nuestro país, y Ancash no escapa a ello. No existe política comunicacional en los gobiernos locales y el propio gobierno regional. Las gestiones de gobierno local y regional no están marchando como se quisiera o como se espera de parte de la sociedad. No hay una información clara y transparente que comunique y satisfaga a la población. Hay 2 puntos esenciales que debemos poner en claro. El primero de ellos es lo engorroso que resulta ingresar a los portales institucionales para verificar lo que hace el aparato administrativo, la ejecución de los gastos, que deben de ser totalmente claros y oportunos, y sobre este último debemos señalar que dichos portales no están al día con su información. El segundo son sus unidades de comunicaciones, que cuentan con el personal suficiente para informar a la comunidad, no solo de los proyectos que ejecutan, sino por el contrario, debe ser el medio por el cual se empodere las políticas de desarrollo para alcanzar la participación de la sociedad, porque más ocupados están en empoderar a sus respectivos titulares que en informar a la población. En el caso del gobierno provincial de Huaraz no existe una comunicación fluida con la población, ya no hay notas de prensa, solo hacen uso de las redes sociales, pero si usted verifica el fondo, estas informaciones carecen de objetividad y no informan nada. En el caso de Independencia, pareciera que el alcalde, quien es el colega Lalo Villa, no pierde la oportunidad de subir informaciones a las redes sociales sobre su actuar al frente de la Comuna Celeste. Pareciera que él es el encargado de la oficina de comunicaciones y no el alcalde del distrito. Por lo tanto, tampoco existe seriedad y transparencia. Finalmente, en el gobierno regional, donde la información debe ser fluida y en abundancia, lo único que se ha dedicado es a publicitar sus resoluciones de actos administrativos que no conducen a nada más que al interés personal de los comprometidos, cuando hay tanto que decir a la población regional respecto a las políticas de desarrollo. Estos temas no van con ello. Lo único que les interesa es concienciar en que esta gestión es sin corrupción, cuando está a flor de piel. Por lo menos en estos primeros 8 meses que va del año, los actos de corrupción son bastante notorios. No olvidemos que la comunicación está relacionada con la comunidad. Una buena gestión pública requiere de procesos concretos que deben comunicarse estratégicamente a la sociedad a fin de lograr una buena gobernanza. Por ello, las oficinas de comunicaciones de los entes del gobierno local y regional deben convertirse en prioridad, pues la exigencia de la comunidad es cada vez mayor. En esta perspectiva, instamos a los colegas que están al frente de estas instituciones a cumplir con lo que la sociedad demanda y a cumplir con el código de ética, debiéndose a la institución en la que trabajan antes que al gobernante de turno. Municipios que recibieron transferencias económicas no inician proyectos transferidos. Han transcurrido más de 90 días del acuerdo número 014-2023 del Gobierno Regional del Consejo Regional, por el cual se aprobó las transferencias financieras a favor de las municipalidades provinciales y distritales del departamento de Ancash, siguiendo criterios de priorización de la programación multianual de inversiones 2022-2024 y el Plan de Desarrollo de Concertación Ancash, por el importe total de más de 100 millones de nuevos soles, de los cuales para
un total de 14 obras, se transfirió la suma de 83.950.000 y para la realización de 108 expedientes técnicos, la suma total fue de 16.125.000 nuevos soles. El caso es que hasta el momento transcurrido el tiempo prudencial no existe ninguno de los proyectos transferidos en ejecución. Es más, se desconocen las metas que se cumplirán en cada uno de estos proyectos para que se justifique el monto transferido. Por el contrario, las autoridades regionales y los municipios que recibieron estos recursos guardan un silencio cómplice, debido a la inoperancia que muestran los municipios para enfrentar la ejecución de licitaciones que seguro estarán amarrados por más que se quiera escudar a la vigilancia permanente de la Contraloría General de la República. Quisiéramos conocer cuál es la meta de los casi 7 millones transferidos a la Municipalidad Distrital de Yauya en la obra de mejoramiento de la trocha carrozable Barrio Cabeza Tincopampa, distrito de Lucma, así como la meta de la obra creación de pistas y veredas en los barrios de Ura Plaza, Guaita, Guarauya y Lucma, Pampa, en el distrito también de Lucma, provincia de Mariscal Luzuriaga, al que se ha transferido para las dos obras antes señaladas la suma de 16 millones de soles. ¿Tendrá capacidad técnica este municipio para manejar un presupuesto de esta naturaleza o es que hay gato encerrado? Informes de Contraloría revelan que Ancash es una de las regiones que mayores fallas presenta en la ejecución de sus presupuestos, por lo que el ciudadano no recibe lo que debiera en servicios públicos, pese a la enorme cantidad de recursos que poseen la mayoría de municipios y el propio gobierno regional. A entender de profesionales de la economía e ingeniería, estas transferencias son una manera audaz de hacerse de los recursos del Estado mediante licitaciones no tan santas. La demora se debería a que no encuentran la empresa idónea o aquella empresa que se preste para compartir el ganancial vedado que se ha venido obteniendo de ellas en el transcurso de los últimos años. De manera que estaremos vigilantes y exigentes en pedir que se informe a la ciudadanía del estado de estos proyectos de inversión. Chinecas, muchas cáscaras y pocas nueces. Este proyecto emblemático de la región Ancash se crea por Decreto Supremo 072/82 PCM, cuya concepción original consideraba ampliar la frontera agrícola de la zona costa en más de 51.000 hectáreas de suelos para la agricultura, de los cuales 31.000 hectáreas eran de mejoramiento de riego y un poco más de 20.000 eran de una nueva incorporación. Han transcurrido 41 años y poco o casi nada se ha hecho. Sin embargo, las gestiones que han transcurrido desde el CETAR hasta la fecha han destinado ingentes sumas de dinero, los mismos que no han servido para el fin que fue creado este proyecto. Por el contrario, en los últimos años las tierras a irrigar han pasado a formar parte de las nuevas urbanizaciones de gente migrante, no solo del interior de Ancash, sino de otras regiones del país, quienes llegaron a asentarse por el cambio de un voto de políticos corruptos que han traficado con estas tierras que eran la esperanza de toda una región. Hoy se manifiesta que en breve Proinversión efectuará la licitación internacional para conseguir el consultor que elabore el estudio de relanzamiento de este proyecto que beneficiaría a miles de ancachinos. Lo cierto es que dicho proyecto ya no cuenta con la cantidad de hectáreas de terreno en su concepción. Estas fueron traficadas por los políticos de turno y ya estaría liquidada su ejecución. Ciudadanos exigen gobernanza con responsabilidad. Esta semana, Antamina hizo público su posición respecto a 3 importantes proyectos para Ancash. Frente a ello debemos señalar a nuestros gobernantes locales y al gobernador regional que mentir es el recurso más cobarde, bajo y vil, al que recurre una persona sin moral, ética y valores. Mediante la mentira se fraguan acciones rastreras que persiguen beneficios mal habidos, produciendo a la vez un daño terrible a la honestidad, a la verdad y a la paz misma entre los ciudadanos. Ha quedado claro que Antamina solo tiene compromiso con la entrega del expediente del Hospital 3.1 para Huaraz y que no ejecutará el proyecto que por más de 1.100 millones se había ofrecido. De la misma manera, en lo que respecta a la Catedral de Huaraz, el compromiso es solo la de interponer sus relaciones para lograr que alguna organización pueda elaborar el expediente de la conclusión de esta obra. Respecto al inicio de la rehabilitación de la vía Conococha-Huaraz, esta será solo un maquillaje en su mayor extensión y que al final se conocerá el presupuesto invertido, por lo que
queda claro que los bombos y platillos que se reventaron para su ejecución, con presupuesto incluido, solo fue un saludo a la bandera. Al cierre de nuestra edición nos enteramos de un oficio cruzado por el gobernador instando a la empresa minera a cumplir su compromiso, el mismo que ha sido claramente explicado por el representante de la minera, por lo que nos atrevemos a decirle al señor gobernador que lejos de cruzar cartitas, tome al toro por las astas y solicite entrevista con el directorio de la empresa y dialogue y converse y saque un acuerdo instrumentalizado sobre este requerimiento de la población guaracina. Por último, ayer tarde el gerente general del gobierno regional de Ancash, el abogado Marco La Rosa Sánchez, se presentó en la asamblea convocada por el FEDIP, que trataba el tema del Hospital Ramos Guardia. Entre otras tantas aberraciones, ha señalado que recurrirán a instancias internacionales para hacer cumplir el ofrecimiento de Antamina, ofrecimiento que fue quedando obsoleto a mérito del tiempo transcurrido y el cambio de los montos del proyecto. Quisiera recordar en las propias palabras de Marco La Rosa Sánchez, cuando recién se hacía cargo de la gerencia general, que este proyecto por impuestos podría realizarlo cualquier empresa, como el caso del banco de crédito, por ejemplo. Por lo tanto, las mentiras e intereses siguen ante una endeble sociedad civil. El hospital es una necesidad, todos estamos de acuerdo, pero esta no puede ser utilizada para intereses subalternos, que claramente se perciben y que hábilmente los disfrazan. Hay que ser muy caraduras para asistir al llamado de la sociedad civil a la que abandona por ser gerente general. Carencia de políticas agrarias tiene en abandono al agro ancashino. Con mucha preocupación, cada vez que concurrimos a los mercados locales, vemos con asombro que cada vez es menor la presencia de productos de nuestra zona. Peor aún, es en el interior de nuestra región, sobre todo en aquellos distritos alejados como Rapayán, al que tuvimos la ocasión de visitarlo por segunda vez con motivo de fiestas patrias. En Rapayán, donde se cultiva en abundancia el maíz choclo y algunas calabazas, su población, para poder matizar su alimentación, tiene que recurrir hasta los mercados de Huaraz para adquirir productos de primera necesidad, como el caso de la papa, el tomate, cebolla, verduras, lo que nos muestra lo abandonado que está el agro en nuestra región. Se conoce que en Ancash solo se siembra un poco más del 60% de hectáreas de los terrenos aptos para la agricultura, siendo esta cifra muy por debajo del promedio nacional, donde la disminución de siembra en el transcurso de los últimos llega solo al 7% anual. De acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la siembra en el último año en nuestra región apenas alcanza las 31.241 hectáreas de tierras en nuestra región. Ello representa una ejecución de un poco más del 60% de la intención de siembra reportada para este periodo, cifra inferior a la ejecución promedio nacional, que es del 85%. En las principales provincias de la región, la provincia del Santa es la de mayor número de hectáreas sembradas, con 9.3 mil hectáreas, aunque se ubica en 4.5% por debajo de las hectáreas sembradas entre agosto a diciembre del 2021. Le sigue Huari, cuyos principales cultivos son la papa y el maíz amiláceo, con 4.2 mil hectáreas de cultivo, una caída de 3.6% respecto a la cantidad sembrada del año anterior. La mayor caída respecto a agosto-diciembre de 2021 se observa en la provincia de Pomabamba, con menos del 17.4%, mientras que en las provincias que aumentaron su área sembrada son el caso de Guarmey con 17.8%, Bolognesi con 7.7% y Ocros con 6.5%. Sin embargo, el agro se vio afectado en la campaña agrícola 2021-2022 por la escasez de fertilizantes para Ancash. Esto ocasionó que disminuya el rendimiento de los cultivos, limitando así la producción de sus principales productos como la papa y el arroz, generando un aumento de precios en productos básicos. En ese sentido, es importante analizar el desarrollo de la campaña agrícola 2022-2023 en la región e implementar políticas regionales que permitan a este sector estratégico recuperar la producción de antaño y así cubrir la demanda local para superar la deficiencia alimentaria. Una última, Pilar. Población ancashina no recibe las políticas de salud o no percibe las políticas de salud de este gobierno regional. Uno de los principales males que padece la población nacional es la anemia, a la que no escapa la población ancashina. Según la Organización Mundial de la Salud, la anemia es una de las enfermedades más frecuentes a nivel mundial, con mayor incidencia en niños en edad preescolar y mujeres.
¿Se trata de un trastorno? ¿Qué ocurre cuando no se tiene la cantidad adecuada de glóbulos rojos, lo que afecta la capacidad de transportar oxígeno de la sangre y limita las funciones del organismo? A nivel nacional se estima que el 40% de niños menores de 3 años de edad presentó anemia en el año 2020, mientras que en la región Ancash esta cifra alcanzó un 38%, dado que ambas cifras aún se mantienen por encima del 20%, a partir de la cual la Organización Mundial de la Salud considera la anemia un problema de salud pública. Resulta importante analizar su evolución, sus causas y las consecuencias. Esta enfermedad, que venía siendo muy bien manejada hasta el año 2012, donde se redujo del 72% en que se encontraba en el año 2000 a un significativo 42%, no ha tenido una continuidad por la carencia de políticas regionales que permitan superar esta deficiencia en la población infantil de la región. Así, en el periodo 2012-2020, solo se logró una reducción de la prevalencia de anemia de 4,2 puntos porcentuales en Ancash y de 1,6 puntos a nivel nacional. A pesar de los avances logrados, los niveles de anemia en las zonas rurales de Ancash alcanzan un 48%, cifras significativamente mayores a las de las zonas urbanas. A ello debemos sumar la falta de empatía del gerente de Desarrollo Social, Hernán Villacaqui Rojas, y del gobernador Coqui Noriega, quienes no solo han mostrado indolencia, sino lo que es peor, negligencia en el manejo de la función pública, ya que, como señala el diario Perú 21 en su edición de este último jueves, en lo que va de estos 8 meses del año, no se han dicho políticas, y lo que es peor, no se han dictado políticas, y lo que es peor aún, apenas han gastado el 10% del presupuesto 2023 destinado a preservar la salud de los ancashinos. Estas son las principales notas de la semana que ustedes nos informan y que nosotros opinamos. Usted puede estar de acuerdo con nosotros o puede discrepar. Lo importante es concienciar en nuestra población que hay un deber de nuestras autoridades de un desarrollo comunicacional, como también lo hemos dicho, que notamos que hay una carencia de ello por parte de los diferentes estamentos, tanto local como regional. Así es, Guido, y ahora sí, nos vamos a la entrevista de fondo. Ya se encuentra con nosotros el ingeniero Manuel Vice Aparicio. Él estará conversando sobre el tema desarrollo agrario, pero bueno, también hacer una pequeña presentación. El ingeniero ya nos acompaña en Huaraz, en Ancash, más de 61 años. Él es en realidad piurano de nacimiento, pero de corazón ancashino, huaracino, identificado mucho con nuestra región, con la sierra de nuestra región. Además, debemos de mencionar de que él ha ejercido muchos cargos muy importantes dentro de la región, muy versado en el tema agrario, ¿no? Ha sido supervisor de agropecuaria del Núcleo Escolar Campesino de Vicos, con el que, si no me equivoco, empezó también a laborar aquí en la región Ancash. También durante 10 años de residencia permanente en la comunidad. Jefe del programa Ancash del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, con residencia en la comunidad de Vicos. Jefe zonal de Ancash del Instituto Indigenista Peruano del Ministerio de Trabajo. También jefe de la Reforma Agraria de la zona Sierra de Ancash. Antes se denominaba así, ahora Dirección Regional Agraria de Ancash, ¿no? Jefe de la Subzona Agraria de Ancash, director de la Zona Agraria de Ancash, director regional de la Región Agraria de Ancash, vicepresidente de la COR de Ancash, también presidente de la COR de Ancash, secretario regional de Asuntos Productivos Extractivos, de Agricultura, Pesquería y Minería del Gobierno Regional, presidente de Fondeagro de Ancash, director del proyecto Río Santa, proyecto Chinecas y Chaimocho. Una persona muy versada en el tema agrario, aparte escritor muy reconocido. Él también tuvo que ver con nuestra composición de nuestro himno a Huaraz. En verdad nos sentimos muy orgullosos de contar con su presencia, ingeniero, hoy aquí en nuestro set. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Pilar. Muy buenos días, Guido. Tengo el honor de estar aquí en este set, no solamente simpático, sino elegante. Y sobre todo engranado por la presencia de ustedes, a quienes tengo el honor, porque así lo considero, muy íntima y personalmente, de conocerlos a ustedes durante años que no son cortos. Y los considero también prácticamente en el pináculo de la experiencia periodística y de la honradez periodística tan necesaria en estos momentos desde hace algunos años atrás en todo el Perú y también acá, por supuesto, en nuestro Ancash y en nuestro Huaraz,
Gracias por la invitación para poder estar aquí en este programa que tiene un sugestivo título, Conversando con el Pueblo. Para nosotros, Manuel, es un honor y es un orgullo tenerte el día de hoy presente aquí para conversar junto a Pilar, temas que son de suma importancia, y tu amplio bagaje de experiencia nos debe permitir probablemente a nuestra audiencia sacar conclusiones claras de lo que debe significar nuestro desarrollo. Habrás podido notar dentro de las notas que nos remiten nuestra población hay grandes preocupaciones, y nosotros mismos nos preguntamos porque somos asiduos permanentes de los mercados. Vamos a hacer las compras cada fin de semana y con mucha pena vemos que los productos que llegan a nuestro mercado, casi la mayoría, el 70, más del 80%, probablemente vienen de otros lugares, de la costa generalmente, y no de nuestra zona. Cuando somos una región amplísima, con mucha agua, con muchas tierras. Entonces, ¿qué ha sucedido? Eso lo iremos desgregando, ¿no? El día de hoy. Hay un tema por el que tenemos que empezar necesariamente, Guido, es por la experiencia que el ingeniero obtuvo en Vicos. Hemos conversado con él también de forma personal de su aporte, ¿no? Y en los años 70, 71, 72, 73, ingeniero Ancash estaba en los primeros lugares en el tema de producción. Y entonces usted tiene mucho también que comentarnos ahí. Se produjo bastante papa, por ejemplo, me comentaba usted en Vicos. ¿Cómo inició sus pininos usted ahí con ese aporte en la comunidad? Tuve la oportunidad, gratísima oportunidad, valiosísima oportunidad, de trabajar en Vicos cerca de 10 años. Trabajar día, tarde y noche. No fui a pasar un fin de semana. Fueron casi 10 años que estuve trabajando desde 5 de la mañana a 5 de la tarde todos los días. Lo que me permitió aprender algo de lo poco que puedo saber actualmente, aprender algo que fue de gran importancia para mi vida, no solamente profesional, sino también social. En ese sentido, es que le debo todo a Vicos, lo digo así, sin mayor ambaje. Hemos tenido, y qué bien informada está Pilar, la oportunidad de tener 2 veces ahí en Vicos récord mundial en producción de papa y récord en abarcar la mayor cantidad de tierra productiva, porque ha sido pues Vicos el mayor productor de papa en toda la zona, no solamente sierra, sino también costa, Ancachinas. Hemos sembrado, para utilizar los términos de entonces en que hasta ahora prevalecen para medir las áreas cultivadas, hemos sembrado nosotros hasta 1.500 sacos de semilla, vale decir 75 hectáreas. El mayor productor de acá era el señor Carrión, que sembraba 25 hectáreas y era admirado por ello. ¿Qué pasó, ingeniero, en ese transcurso? Mire, usted nos habla de tanta producción en esa época y ahora no llegamos ni al 10% de producción. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? El minifundismo en primer lugar. En segundo lugar, la ausencia prácticamente total de la tecnología proporcionada, debía de haber sido proporcionada y debe de ser proporcionada por el profesionalismo del Estado económico estatal. Pero hubo un intento, ingeniero Guido, con el tema de la reforma agraria. Sin embargo, hasta cierto punto fracasamos. La reforma agraria podríamos dividirla, pues, como sabemos, es un proyecto integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país. La reforma agraria, pues, solamente avanzó hasta la transferencia de la propiedad. En el momento en que ya se había entrado con el establecimiento de una oficina muy importante que pudo haber sido, que era, pues, referida a la organización
de las nuevas formas de propiedad del campesino y de la tierra. Por supuesto, sin embargo, no se hizo porque mataron, murió, desapareció de la escena política y de acción el general Velasco Alvarado. En el momento que se menciona ahora, hago un paréntesis, a alguna persona en pro o en contra de la actividad, de las acciones que ha realizado o que sigue realizando, no lo estamos haciendo nosotros por cuestión política, sino en base sobre todo de lo que está realizando. Y dentro de esta conceptualización tan importante que es la problemática del agro. Manuel, en aquella época hubo un trastoque cultural profundo, porque Vicos, recuerdo que por el año 70 fue un ejemplo de que de comunidad empezaba a desarrollarse grandes proyectos, porque incluso creo que una universidad norteamericana estuvo trabajando por Vicos, no sé si recuerdas. Desde el año 54 y 55, a raíz de la firma de un convenio entre el Instituto Indigenista Peruano, a cargo del doctor Carlos Monge, y la Universidad de Cornell, se inició lo que dijeron ustedes ahora muy rápidamente, y veo que están informados, lo cual me complace mucho, de que se hizo investigación. La investigación se refirió a los casos de orden cultural, de orden social, hasta de orden mental y espiritual también, que podía sufrir la comunidad de Vicos, o que podía experimentar la comunidad de Vicos, al igual que otras 4 comunidades de otras partes del mundo, ante la introducción y el choque, ¿sí? De la tecnología. En este caso, en el caso de Vicos, de la tecnología en el aspecto agrícola. Y sobre todo, en el cultivo de la papa. Eso fue lo que sucedió. ¿Qué cambios se iban a operar ahí? Y hubieron cambios, efectivamente. Cuando recién llegué, habían solamente 15 personas que hablaban el castellano, que hablaban nuestro idioma español, y no lo hablaban todavía bien. ¿Cómo no lo siguen hablando? Y muchos de nosotros, claro, inclusive. Pero había colegio. Había un colegio donde felizmente hubieron, recuerdo, 16 profesores, de los cuales 15 eran de primera línea, de mucho estudio y de mucha dedicación. Ahí. Con ellos hicimos trabajo, tanto en el campo educativo plenamente, desarrollando el pensum propio, las currículas propias educativas dadas por los programas educativos, sino también las situaciones relacionadas con el desarrollo agrario, porque comenzamos a hacer el gran bosque de Vicos, que fue lo mejor, y hasta ahora para mí sigue siendo lo mejor del Perú, porque lo hicieron los miembros de la comunidad o la comunidad misma de Vicos cuando vieron el ejemplo que significó el hacer un bosque de 50,000 plantones hechos por los niños que no sabían usar pantalón todavía. Estoy hablando allá por los años todavía antes de 70, hace 60 años. Claro. Efectivamente, ellos pudieron hacer 50,000 plantones, que ahora, bueno, ya tienen pues los más de 60 años, por supuesto. La comunidad hizo, en términos de batir récords, un bosque que no le costó 1 centavo al Estado, en tiempos récords, y fueron 1,300,000 plantones.
Nadie lo supo en Huaraz. Y si lo supieron, lo callaron. Nadie lo supo en Lima. Si lo supieron, lo callaron también. Ese trabajo de la Minca se ha desaparecido. Ya no hay ese trabajo en nuestras comunidades. Efectivamente, ha desaparecido. Pero en esa época estaba prevalente. Claro. Se entiende eso. A tal punto que cuando me dijeron, queremos hacer nosotros un bosque, los dirigentes de la comunidad, yo le dije, bueno, hagámoslo. Así como lo han hecho los niños, me dijeron, háganlo. Los niños lo han hecho muy bien. Mírenlo, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo hacemos? ¿Dentro de un mes? Me dijeron. No, le digo, hagámoslo mañana. No puede ser mañana. Entonces no se hace. Entonces lo hacemos mañana. Al otro día estuvieron reunidos 500 personas a las 6 de la mañana y se comenzó a hacer prácticamente ese bosque. Ingeniero, aquí, si bien es cierto, hubo un trabajo, como usted lo cuenta, comprometido hasta cierto punto con una capacidad de voluntad de la misma comunidad de hacer, de participar, eso no se ve con el asistencialismo que se ve ahora en el tema agrario, específicamente con una agricultura de subsistencia. No percibimos eso, al contrario, el agricultor hasta cierto punto no quiere ya identificarse, colaborar, sino remitámonos a San Marcos, ¿no? San Marcos con el bendito reconocido Plan H que le dicen, reciben la población una cierta cantidad mensual y después ya no quiere abocarse a la agricultura, ya no quiere aportar en la agricultura. Y no solamente eso del Plan H, sino el Plan de Pensión 65 y tantas otras bonos que se dan, han generado que tengamos una sociedad ociosa, no quiere trabajar. Acaba de decirlo muy bien Pilar, con el término propio, a mi juicio, asistencialismo. Asistencia. Eso los pone ociosos de verdad, tal vez para demostrar a la sociedad, de parte del campesino, para demostrar el campesino a la sociedad de que no deben darles, sinceramente. Yo pienso, hay gente que, los microcidios me han dicho, nos vienen a regalar dinero, nosotros aceptamos. Para las elecciones nos vienen a obsequiar objetos y cosas. Nosotros lo aceptamos. Eso no quiere decir que vamos a votar por él. Así me lo han dicho. Pero eso es una radiografía, ingeniero. Bueno, conversando aquí, el programa se llama así, le cortamos un rato. Es una radiografía también de lo que nosotros obtenemos en las elecciones, lamentablemente, ¿no? Cuando hay un proceso electoral, es el tema de las dádivas, la que en cierto punto, aún, bueno, de repente ahora estarán de repente analizando mejor el tema de los planes de trabajo de nuestros políticos, gobernantes, pero generalmente no, antes eran las dádivas las que imponían hasta cierto punto al ganador. Sí. Estamos entrando un poquito así, aunque sea tangencialmente la cuestión política, lo cual es preferible a mi juicio no hacerlo. Aunque siempre he visto, mejor dicho, no he visto ningún plan de desarrollo agrario, ni siquiera en los candidatos. Nunca, y tengo 66 años por cumplir el mes de septiembre, viviendo acá y teniendo actividades que demandaban y siguen demandando no solamente la cuestión presencial, sino también una actividad directa y real, ¿no? Y tiempo, que implica salud, que implica beneficio o perjuicio, ¿no? El estar actuando prácticamente tal cual están actuando ustedes, no solamente en el desempeño de sus profesiones, sino también en la fuerza que da el latido del corazón de quienes queremos, me incluyo, permítanmelo, queremos desarrollo para nuestro pueblo, a quien lo queremos ya con el querer del amor. Ese es uno de nuestros principales objetivos, Manuel, generar en nuestra población conciencia y recuperar un sueño perdido, el desarrollo. Ancash es una de las regiones muy favorecidas en el país en cuanto a la producción, a los productos que posee. Poseemos de todo.
una riqueza incomparable en belleza. Hemos sido una de las primeras regiones productoras de un conjunto de productos. Tenemos cantidad de agua que no tienen otras regiones del país. Tenemos infinidad de tierras susceptibles de ser utilizadas en el agro. Tenemos productos mineros, pero no hemos avanzado. Bien. Y yo siempre señalo, recuerdo que para el año 71 concurría a la comunidad de Urcón y veía ganado como se veían en las películas de aquel entonces, cantidad de ganado. A los pocos años que fui ya no había ganado, se los habían comido. Entonces, ¿qué ha sucedido con la región Ancash? ¿Qué has podido percibir en estos últimos 50 años? ¿Por qué no hemos dado el gran salto como sí lo han dado otras regiones del país? Al comienzo has dicho algo muy importante, como siempre, en el sentido de que el hombre del antiguo Perú tuvo la inteligencia y la sabiduría de adecuarse, aprovechar y cuidar la extraordinaria geografía que en la creación el Señor nos ha dotado, la geografía de nuestro territorio. Y el peruano antiguo lo hizo creando una organización social y económica, sobre todo social, una organización de ese tipo en armonía con la naturaleza. No sé si en otros sitios les quieren tanto, porque todavía nuestro campesino sigue queriendo a la madre tierra, a tal punto que le puso Pachamama, madre tierra, porque la tierra le da todo, según él. Me lo han dicho, y lo sé, y es así. Y él le da todo a la tierra también. Yo he visto levantarse, y me he levantado con ellos, despertado con ellos y he levantado a las 3 de la mañana, muchísimas veces en Vicos. Eso es trabajo. El campesino no es ocioso. A las 3 de la mañana nos levantábamos, caminábamos 4 o 5 horas. Yo he caminado durante años 12 horas diarias, trabajando junto con ellos. Entonces, eso es lo que ha sucedido sobre todo en el aspecto sociohumano. En Vicos, el gran trabajo que han realizado ellos. ¿Hay minas en Vicos? También hay minas. Y ha habido, como ustedes tienen conocimiento, controversias fuertes. Felizmente no sé si hubieron encuentros, enfrentamientos, agresiones, no sé, pero todavía existen esos grandes conflictos de orden minero, es decir, de origen minero. ¿Qué te parece si vamos conversando un poco qué hacer, que nos deje su experiencia, claro, qué hacer? Porque quisiera dedicar unos últimos 2 minutos al final del programa para hablar un poco de esa enorme y pujante, esa composición profunda de fuerza que nos ha dejado Manuel Vices de años atrás y que seguramente perdurará por los siglos. Entonces vamos hablando, Manuel, ¿qué hacer en torno al agro? ¿Qué tu experiencia, qué nos dice? El problema fundamental del agro, sabemos, si se traduce en el bajo nivel de rentabilidad. El bajo nivel de rentabilidad que se ve directamente reflejado en la caída de los precios reales. Acabas de citar tú, Guido, el arroz, no, la papa, el maíz. Efectivamente son los productos, aparte de la gran cantidad de alimentos, de cultivos, de la cual el centro de origen es el Perú. Yo quisiera leerles qué cosa es lo que el Perú es aportante, ponderado. Algunas especies domesticadas, no porque han salido por el hábitat ecológico propio de acá del Perú, sino que han sido domesticadas, lo cual quiere decir, ustedes lo entienden perfectamente, que han ido adaptándose a los hábitats ecológicos más importantes, cada una de las especies
sobre todo alimenticias. ¿Cuáles son? Sacando la papa. Algodón, papa, camote, maíz, maní, yuca, frijol, payar, tomate, ají, calabaza, caigua, zapallo, quinoa, machua, cañigua, pituca, oca, chirimoya, guanábana, anona, pacae, coca, cacao, pepino, guayaba, granadilla, piña, palillo, lúcuma, paya, todas ellas. Infinidad de productos, ¿no? Infinidad. Eso es lo que ha dado al Perú. Aparte de esa gran sabiduría que pusieron, el trabajo arduo, su vida han dejado miles de gentes haciendo obras infraestructurales relacionadas con la agricultura, sobre todo en lo relacionado con el riego. Hasta ahora inexplicable en algunas obras de ingeniería hidráulica. Andina, ¿no? Es bien difícil algunos. Y algunos ingenieros, al igual que al tratar de ver las obras ya realizadas en Machu Picchu y en algunas obras hidráulicas, dicen, aquí han utilizado algunas fórmulas matemáticas que no las sabemos nosotros. Hoy dicen eso. Eso es muy importante porque el aporte que tenemos ahora como ingeniería es bastante pobre. Hay debilidades, es cierto. Lo que vamos a volver nuevamente a retomar es el tema de ¿qué hacemos? Usted hablaba al inicio que tecnológicamente estamos mal. Sí. Tecnológicamente, incluso en los sistemas de riego, no hemos avanzado casi nada, ¿no? Y creo yo que para mejorar un tema de la agricultura también necesitamos utilizar una cantidad adecuada de agua y que no se desperdicie como ahora se viene haciendo con el riego por gravedad. Sí, felizmente hay algunos fondos pequeños, sobre todo por la costa, donde están utilizando riego ya mejorado. Riego mejorado, en Yaután sobre todo. He visto, he constatado y he tenido oportunidad de participar también en los trabajos que se encuentran realizando. Pero no solamente es el agua, es el uso del agua, de la tecnología que tiene y debe de ser proporcionada por elementos profesionales estatales que deben de considerarlos dentro de su plan de desarrollo agrario en este caso. Que se dejen llevar por ese impulso que da el aforismo, creo que fue Ovidio el que puso en el borde del escudo del primer centro de formación profesional, que es La Molina: colere cupio hominem et agrum. Quiero cultivar al hombre y al campo. El hombre quiere aprender y hay hombres que deben enseñar y que también quieren enseñar. Y eso se ha perdido porque hoy en día nuestros profesionales son más de escritorio que de campo. Así es. Y quieren viáticos adelantados. Sí. Nosotros hemos tenido oportunidad. Quien habla ha tenido oportunidad de contar con muy buenos elementos profesionales. También no muy buenos, pero la mayoría con los que trabajé eran muy buena gente y sabían y querían trabajar. Pero ahí también hay que ver, ingeniero, que los lineamientos de política que se dan o se imparten a nivel nacional a veces no tienen pues una relación estrecha con la realidad en la que vive cada una de las regiones, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, antes de los 90, antes del 2000, todavía la Dirección Regional Agraria, por ejemplo, contaba con una serie de áreas especializadas para atender en el campo. Después del 2000 hubo un cambio, se podría decir hasta cierto punto, que sigue perdurando, cada vez más ahondándose. El tema de que ya ahora los técnicos, el tema de la asistencia técnica, ya no se les está dando, se les ha cortado. Y se ha remitido a que en este caso los organismos públicos descentralizados, llámese SENASA, llámese Agrorural, puedan desarrollar ese trabajo de forma autónoma, independiente, desligados
ya del trabajo en conjunto que se desarrollaba antes con la Dirección Regional Agraria. Y lo peor, el tema presupuestal, que también se ha convertido en una limitante. Para que amplíes, Manuel, se ha burocratizado tanto el sector agrario que antes era toda una unidad. Ahora hay un montón de unidades, cada quien hace pequeñas cosas, pero con un aparato burocrático inmenso, y en el fondo no hacen nada. Absoluta razón tienen ambos en las dos últimas intervenciones que acaban de hacer. Han puesto y han hincado muy bien el dedo en la llaga. Hay burocratización. ¿Y qué sucedió? Antes era una unidad, un poco redundantemente estoy hablando, pero creo que es lo propio. Una unidad, no solamente de ejecutar los planes, sino de realizar trabajos de campo. Teníamos nuestras agencias agrarias, me informaban cada semana, cada agencia agraria, y se agrupaban cada mes, a tal punto de que cuando cedí ya mi cargo, lo hice pues en 30 minutos, porque lo tenía listo, ¿no? ¿En base de qué? Del trabajo que realizaban los ingenieros, los profesionales, los abogados, realizaban los técnicos agropecuarios que vivían en el propio lugar. Y había mística, mucha mística. Mucha mística, a tal punto que se sacaban algunos eslogans muy simpáticos. Y he escuchado a más de uno decir, cuando yo me muera no me pongan mortaja, pónganme el color verde y amarillo, que son nuestros colores. Así he oído decir a mi gente, y yo lo repetí en una oportunidad. Pilar está acá de testigo, me puede decir que no, pero ella tiene que decir que sí, porque es la realidad. Sí, eso es lo que está sucediendo ahora. Que vino un ministro e hizo lo que sabemos que hizo, es decir, deshizo la organización estructural, administrativa y técnica de las direcciones regionales, que eran los órganos rectores y de trabajo en cada una prácticamente departamentos o más de un departamento, las regiones agrarias. Y lo peor aún es hoy en día que se ha perdido la coordinación entre todas estas instituciones. Cada una anda por su propia cuenta. Cada quien tiene su visión. Ahora son y muy se autónomos, muy independientes. Y no ven la unidad de lo que es el desarrollo agrario, que es toda una unidad. No puede ser independiente, porque está vinculado con el agua, está vinculado con el medio ambiente, está vinculado con todo. Sin embargo, cada quien ellos hacen lo que mejor les parece. Y otrora incluso, no solamente era el sector agrario, sino también estaba muy ligado al tema, por ejemplo, de la salud. Agricultura y salud siempre han estado trabajando de forma conjunta. Salud, con los educación. Con los ICEAS. Exacto. Y todo eso se ha los ICEAS, ¿no? Con los ICEAS ya teníamos nosotros cierto acercamiento pues a una unidad. Así es. Mira, nos queda prácticamente escasos minutos y yo quería tocar un tema muy importante, la fuerza que nos da Manuel Vice Aparicio, con una composición que creo que no solamente los guaracinos, sino los que venimos de fuera, nos ha impregnado en el corazón. Guaracinos de oriente a occidente, no elevemos la voz milenaria. ¿Qué lo motiva a Manuel desarrollar, componer esta canción? Que hoy en día la vemos cantar a niños, adultos, jóvenes, y que nos está generando unidad, nos está generando identidad perdida. Agradezco las palabras, Guido, de todo corazón, por lo que acaba de decir, por la misma tonalidad. De repente yo llego hasta eso, una tonalidad de honradez y de cariño. Efectivamente, mi respuesta es la siguiente. Lo hice y me alegro mucho de que haya tenido, que seguirá teniendo eco, el hecho de que
sepan de que estoy muy agradecido acá. Es mi gratitud hacia lo que he recibido acá. Y lo hice en un momento en que me impresionó un lugar que no es el más hermoso, pero que me impresionó. Camino a San Marcos, distrito de Guari. Dije, qué bonito esto. Y su gente también buena, porque hubo una demostración de educación de parte de uno de los pasajeros, porque yo iba como pasajero en un carro. Impresionado por eso, por la gratitud embargado, escribí en unos papeles que encontré junto con un paquete que llevaba. Lo hice en 23 minutos, de todo corazón. Esa es la respuesta que puedo dar porque lo hice. Vuelvo a decir, por gratitud. Lo que nos asombra es la fuerza que imprime la canción y la unidad que trata de conseguir de un pueblo que ha sufrido mucho, destruido, se levantó con la Fénix, ¿no? Destruido por situaciones naturales, y que nuevamente, ¿no?, a través de esa canción cuyo eco vibró en Atuspari, nos tramonta a la historia y nos hace soñar que hay un mañana al cual esperamos que las generaciones que vienen detrás de nosotros sigan pensando en ella, ¿no? En ello termino, pues, y la gloria alcanzar. Nosotros estamos en la gloria física, en realidad, porque es un paraíso natural, realmente. Todo Huaraz. Y quiero relatarle muy rápido. Estaba en segundo año de secundaria en el Colegio Salesiano de Piura, y un cura, un padre extranjero, dijo, son las 3:25 de la tarde. Y esta hora es la hora más hermosa del mundo, porque en este momento, a las 3:25 de la tarde, en la parte más hermosa del mundo, que es el Callejón de Huaylas, la naturaleza se muestra esplendorosa. No tenía yo ni idea cuál era, porque tenía apenas 12 años, cómo era el Callejón de Huaylas. No sabía yo que iba a vivir acá, que sigo viviendo acá, y seguramente va a abrir sus brazos la tierra que hay Callejón de Huaylas para albergarme en su momento. Ingeniero, en verdad, palabras muy sentidas, pero que efectivamente nos llega al corazón. Sí. Nos llega al corazón. Nos infunde más fuerza para seguir bregando. El himno que usted ha compuesto es, de alguna forma, inspirar eso, ¿no? El despertar de la gente, ¿no? Hacia lo que nosotros buscamos, un desarrollo en conjunto. Y ojalá, en verdad, lo podamos lograr. Personas como usted, que ha vivido, que ha transcurrido tantos años, nos dejan esa esperanza, ¿no?, de que volvamos a retomar el camino y de forma unida podamos trabajar retomando justamente eso que se ha perdido. En ese sentido, ingeniero, quisiéramos sus palabras finales, ya también finalizando con el programa y agradeciéndole nuevamente por haber participado hoy en esta entrevista con nosotros. Yo les agradezco que me hayan dado la oportunidad para estar con ustedes, para conversando con el pueblo. Y vuelvo a decir lo que, con las mismas palabras con las que inicié, yo soy del pueblo. Así es, ingeniero, su aporte ha sido muy valioso, es muy valioso para nuestra comunidad, para nuestra región, y esperamos siempre ir coordinando, conversando con usted, porque estamos seguros que eso nos va a ayudar también a seguir avanzando, ¿no, Guido? ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Manuel. Nos sentimos sumamente complacidos de haberte tenido esta mañana y de haber compartido con nuestra audiencia en el país y en el exterior temas tan importantes, el agro y lo que al final le hemos señalado, esa enseñanza que nos dejas para las generaciones venideras. Nos vamos, Pilar. Así es, nos vamos despidiendo. Agradecemos a la ciudadanía que nos está acompañando. Estaremos, Dios mediante, el próximo sábado con ustedes. Muchas gracias.
Pero qué gusto verlo. Y